Buen día a todos y a todas. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Reimaginando la Educación 2022 y a la ponencia Cambio en la naturaleza del trabajo. ¿Estás listo para la evolución en la educación? Estamos conscientes que la educación requiere transformarse para poder hacer frente a los nuevos retos. Se nos brinda la oportunidad de repensar lo que veníamos haciendo de la misma manera durante siglos. Tenemos la certeza que las nuevas generaciones necesitan tener las herramientas necesarias para enfrentar un mundo altamente competitivo y cambiante. Arrancamos esta experiencia con manteles largos, al contar con un gran líder, Mauricio Reynoso, director general de Amederit. A continuación, me permito explicar un poquito de la trayectoria profesional de Mauricio y del por qué consideramos de suma importancia invitarlo a compartir parte de su conocimiento con nosotros el día de hoy. Mauricio es un ejecutivo mexicano de categoría senior con más de 35 años de experiencia como líder de prácticas empresariales de cultura, cambio, liderazgo, gestión de talento, diseño organizacional y engagement. Destaca su liderazgo regional en América Latina para el diseño e implementación de estrategias exitosas al anticipar desafíos relacionados con personas en mercados complejos, volátiles e inciertos. A lo largo de su carrera, Mauricio ha recibido incontables reconocimientos, distinciones y premios, algunos de ellos en reiteradas ocasiones como evidencia de su talento, capacidad y valores. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Mauricio. El espacio es totalmente tuyo. Muchas gracias, Alejandro, y gracias por la presentación, gracias por la invitación. Es un placer nuevamente compartir con ustedes, pues, algunas ideas y reflexiones sobre todo cuál es el momento que estamos viviendo y qué hemos experimentado, qué hemos aprendido y qué es lo que yo creo que debemos de tomar en cuenta de aquí en adelante. No es algo obviamente limitativo, es algo simplemente para reflexionar, algo que tiene muchas aristas, muchas opiniones, hay que agregarle muchos elementos, conceptos e ideas, y espero que lo que les voy a compartir pues sea una buena plataforma justamente para esa generación de ideas y reflexiones en lo que es nuestra labor en términos de educación. Voy a compartir mi pantalla de modo que podamos tener esta estructura e ir siguiendo algunas de estas ideas que les comento. El título de esta conversación con ustedes, pues es un tanto ambicioso, porque cuando hablamos del cambio en la naturaleza del trabajo, como decía, pues no hay nada escrito tal cual como qué es lo que fundamentalmente se ha transformado. Hay muchas ideas, hay muchos conceptos, hay muchas prácticas, experiencias, lecciones aprendidas, pero ¿por qué hablar de esto en un entorno de educación? Porque yo creo que la base, el éxito, eh, todo lo que nos ha permitido, nos está permitiendo justamente asimilar estos cambios y esta transformación que estamos viviendo en todos los ámbitos de nuestra vida, dependen en gran medida de nuestra capacidad de aprender. Cómo estamos nosotros manejando esa absorción de ideas, de conceptos, desarrollo de nuevas habilidades, todo lo que cae en el ámbito de la educación, que es materia justamente de nuestra conversación. La educación es el principio y fin, y yo creo que no hay duda y todos estarán de acuerdo conmigo. Por supuesto, sabemos y estamos muy conscientes de que estamos viviendo una época de grandes disrupciones. Vamos a ver nuestro siguiente slide. Estamos viviendo tiempos de altísima disrupción. ¿Y qué significa disrupción? Disrupción quiere decir que hemos roto con rutinas y formas de trabajo, status quo, zonas de confort en las que veníamos desempeñándonos. En gran medida, por supuesto, y fue, diría yo, el gran precursor de todo, impulsor de todo lo que ha sido la transformación en los recientes 2 años y medio, el tema de salud en el mundo. Pero ya lo veníamos experimentando, ya veníamos teniendo el impacto de diferentes disruptores que venían trabajando, afectándonos con diferentes, o de diferente manera, en diferente medida. Disruptores tales como la tecnología, las redes sociales, el mundo digital,
el Big Data o el gran mundo de los datos y de los algoritmos que hoy incluso predicen, nos dicen y nos guían, nos dirigen, hasta anticipan nuestros gustos y qué es lo que nosotros debemos, por ejemplo, de escuchar en la música, porque el historial de nuestra preferencia musical así lo determina en términos del mundo algorítmico. En fin, creo que está por demás hablar de ello porque todo el mundo ya lo hemos experimentado en mayor o menor medida, y eso es la disrupción a la que hoy obedece justamente la necesidad de replantearnos muchísimas cosas. Yo considero que este 2022 es un año de transición. Es un año de transición en la cual debemos ir capitalizando lo que la pandemia nos ha dejado en términos de aprendizaje, relacionamiento interpersonal, aprovechamiento del mundo digital y la tecnología, cómo podemos hoy replantear nuestro trabajo y sobre todo, qué impacto tienen nuestros modelos de educación, cómo es que hemos aprendido, cómo es que estamos aprendiendo y cómo es que podremos capitalizar el aprendizaje en el futuro. Hablando de ello, ante un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, como seguramente han escuchado ya muchísimas veces en diferentes lecturas, probablemente lo han leído, en diferentes conferencias lo han escuchado, el famoso mundo VUCA o VICA por sus siglas en inglés, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, pues es el entorno que nos ha tocado vivir y cada momento, cada año, en todos los aspectos, incluso a nivel global, vivimos un cambio diferente, vivimos una nueva transformación, surge algo que nos hace replantear las cosas. Nunca como antes hemos vivido tal interdependencia en todos los sectores como lo hemos vivido últimamente, y digo últimamente, los últimos 2 y medio, 3 años, quizá 4 años, con una intensidad que la humanidad no había experimentado. Hoy el tema no es tanto la constancia del cambio, que exige una agilidad de aprendizaje como un factor crucial para el éxito. Es además la velocidad con la que el cambio está ocurriendo. Yo recuerdo en mis clases, cuando yo estudiaba para gestionar talento en las organizaciones, pues siempre escuchaba y escuchaba incluso de jefes después que el cambio era la única constante. Lo leíamos en todos lados. Y en efecto, el cambio es la única constante. Lo que hoy es diferente es la velocidad de ese cambio. En muchos aspectos también nos ha rebasado. Todo lo que hay en el mundo, por ejemplo, de la tecnología, nos ha rebasado. No sabemos todo lo que existe ya alrededor. Y otro ejemplo que se ha manejado muchísimo es cómo en un solo aparato en nuestras manos podemos tener lo que antes requeríamos incluso quizá en una habitación, lo que eran las cámaras telefónicas, las máquinas de escribir, etcétera. Todo lo que era aquellos aparatos, el fax, que muchos de mi generación trabajaron, vivieron, le usaron, experimentaron, donde hacíamos nuestras tareas universitarias y donde se hacen ahora. En un solo instrumento, en una sola página, un buscador, podemos tener toda la información que queramos, en fin. Eso ya lo sabemos. No quiero ser reiterativo con mucho de lo que ustedes ya han escuchado y están viviendo junto conmigo y otros acerca de lo que es esta disrupción a nivel global en todos los ámbitos. Pero lo que quiero reflexionar particularmente con ustedes es el concepto de la velocidad con la que el cambio ha venido ocurriendo y cómo esto ha afectado en términos de adaptabilidad y agilidad a todo lo que nos rodea. Ustedes conocen muy bien la trayectoria y la vida de Stephen Hawking, uno de los grandes pensadores de nuestra época, que coincidió de manera contemporánea con nosotros y que dejó un gran legado a pesar de sus limitaciones físicas. Eso es increíble y es algo que tenemos que abordar un poco más adelante. No hay impedimento físico que sea capaz de obstaculizar el mayor don que los seres humanos tenemos, que es la inteligencia. Y ante el cambio, Stephen Hawking dijo este pensamiento que hoy les comparto, que me parece poderosísimo. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Algunos me han dicho, oye, es que sería mejor anticiparlo. Perfecto. Si tienes toda la información, datos y capacidades, habilidades para anticipar el cambio y ser uno de los que lo provoca, adelante. Pero en la gran mayoría de la humanidad,
lo que estamos haciendo es irnos adaptando al cambio, con otro componente que hay que agregar también, con agilidad, con rapidez, pero todo bajo la gran sombrilla, el gran paraguas que es nuestra capacidad intelectual, como bien lo refiere Stephen Hawking. La agilidad de aprendizaje es un factor clave hoy, y se lo será por mucho tiempo más. Llegó para quedarse, no tengo ninguna duda, como un factor de clave de éxito, como ya lo decía yo al inicio. ¿Y qué implica la agilidad de aprendizaje? Pues implica una rápida asimilación de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor para poder solucionar problemas. La versatilidad del aprendiz, que podamos estar abiertos al cambio, que podamos estar abiertos a diferentes perspectivas, escuchar diferentes ideas, probar, ensayar, analizar aciertos y fallas como una clave que nos va a llevar a la mejora continua. Experimentar el famosísimo proceso de ensayo y error hoy es parte de esa agilidad de aprendizaje de la que estamos hablando. Y fundamentalmente también hoy, que ustedes han escuchado, es increíble cómo ha cobrado importancia. Hoy precisamente platicaba yo con algunas personas, uno de ellos experto en felicidad en las organizaciones, de cómo este concepto lo hemos tomado o habíamos tomado un poco como de fiesta, ¿no? Felicidad en las organizaciones, felicidad en el entorno académico, etcétera. Pues eso se presta más a pensar en que vamos a organizar fiestas, tener pasteles, etcétera. No, felicidad es disfrutar el trabajo, disfrutar el estudio, disfrutar la capacidad de ir asimilando nuevas formas de hacer las cosas e intentar aprender, tener una lección que nos deje un legado, etcétera. Y sobre todo, disfrutar los desafíos y las tareas que no son familiares, porque hoy, como hemos dicho, como les he comentado, creo que tenemos que estar cómodos ante la incertidumbre y la ambigüedad, ante la complejidad, ante la volatilidad. Debemos sentirnos cómodos para poder salir adelante. Nos sentimos inquietos, qué bueno, que esa energía se convierta y se vuelva una fuente, un motor para hacer transformaciones en el mundo que nos rodea. Así pues, agilidad de aprendizaje me parece que es clave, es una competencia que todos como seres humanos hoy debemos desarrollar y fortalecer de la mejor forma que consideremos que pueda ser posible. Otro dato que quiero compartir con ustedes. Me impactó mucho lo que en este libro encontré. Se llama The 100 Year Life, la vida de los 100 años. Y en este libro en particular de Grayton y Scott, pues verán ustedes algunos datos que me parece muy importante para que vayamos considerando también cómo nuestros modelos educativos han de irse adaptando con agilidad a todo el entorno y los cambios que estamos viviendo. Fíjense, partimos de estudios que ellos han estado haciendo, algunas proyecciones, derivado de lo que es la evolución en la investigación científica, en la medicina, en el cuidado de la salud, la mayor conciencia que los seres humanos tenemos hacia el bienestar físico, espiritual, mental, la expectativa de vida se viene incrementando. En esta tabla, que es simplemente adaptada de lo que ustedes podrían encontrar en el libro que he referido, verán que dependiendo de en qué edad nos encontramos hoy, en qué década de nuestra vida, pues tenemos una cierta expectativa de vida. Para quienes están en los 30, por ejemplo, los invito a ver cuál sería su expectativa de vida de acuerdo a los estudios y proyecciones que Grayton y Scott han establecido. Si estás en tu década de los 30, tu esperanza de vida es de 98 a 100 años. Tu edad de jubilación sería los 75 y tendrías una carrera independiente de vida corporativa, como hayas decidido llevarla a cabo, de 54 años. ¡Wow! ¿No? Fíjense, además, personas que hoy, los jóvenes, los niños que están alrededor de los 10 años, tienen una esperanza de vida de más de 102 años, con una edad de jubilación a los 81, con una duración de carrera de hasta 60 años.
quienes estamos ya en otras generaciones, 50, 60, 70, también tenemos una mayor esperanza de vida. Obviamente, aquí haciendo un paréntesis, quitando el factor del virus que nos sigue todavía molestando, el COVID. Bueno, quitando ese factor o cualquier otro que venga de sorpresa, esperemos que no, pero dadas las condiciones ya habituales y de control de salud pública, bueno, podemos tener una esperanza de vida mucho mayor que la que tuvieron nuestros padres, la que tuvieron nuestros abuelos, la que tuvieron todos los que nos antecedieron. Muy bien, vamos a continuar con otra tabla que les quiero compartir en este mismo libro. El incremento en la etapa laboral. Así como hay un incremento en la esperanza de vida, pues hay un incremento en la etapa laboral. Y fíjense aquí qué interesante. Antes, y digo antes, es apenas hace algunos cuantos años, nacíamos, estudiábamos, trabajábamos y nos retirábamos. Por ahí de los 55, 60 años ya la gente pensaba que debería retirarse para poder disfrutar o dejar el paso libre a otras generaciones. Hoy eso está cambiando y ha cambiado de manera sustancial. Yo coincido plenamente con la propuesta que hacen Grayton y Scott en este libro, por lo que vemos en la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos a medir la membresía de todas las empresas que forman parte de esta asociación. Vemos claramente cómo esto ha cambiado. Y hay un factor muy importante hoy, que es la convivencia, la diversidad generacional que en cualquier organización puedes encontrar. Puedes tener, incluso ya incorporándose de los que llamamos centennials o generación Z, hasta baby boomers que no piensan retirarse, como lo vamos a comentar un poco más tarde. De tal forma que hoy estamos hablando de que estamos en etapas de aprender a aprender, desaprender y volver a aprender, aprender, desaprender, volver a aprender. Y es un proceso ya que se vuelve continuo. Trabajamos, aprendemos, cambiamos, trabajamos, aprendemos, cambiamos, etcétera, hasta que, de acuerdo a nuestra esperanza de vida, llegamos a un retiro, a una nueva etapa de nuestras vidas ya en otro momento de realización personal y profesional. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué es importante esto en materia de educación? Porque evidentemente estamos hablando de la versatilidad de la forma en que hacemos y transmitimos conocimiento, desarrollamos habilidades y fomentamos actitudes. Todo ha cambiado. También los medios con los que conectamos a las personas en un ambiente de aprendizaje, en un ambiente educativo. La naturaleza del trabajo ha cambiado y con ello se requieren nuevas formas de colaboración, de adaptación con agilidad al entorno que nos toca vivir. Fíjense, empecemos por aquí con la automatización. En la automatización, esto venía más o menos ya consolidándose hacia la década de los 80s. Ya veíamos procesos más automatizados, empezó antes, pero ya en esa década los veíamos ya más consolidados y se reemplazaron al menos 50 trabajos como entonces los conocíamos. No quiere decir que el trabajo desaparezca, eso es muy importante, porque cuando hablamos de tecnología, el primer gran temor y una de las grandes resistencias es, voy a perder mi trabajo. No, el trabajo evoluciona, el trabajo cambia, el trabajo se vuelve diferente. Por ejemplo, yo colaboraba para una compañía automotriz y ahí los maestros ojalateros, soldadores, pintores, se transformaron, fueron preparados, entrenados, capacitados, quienes así lo pidieron, en técnicos, en controladores programables, porque la robótica ya era parte de los procesos de ensamble, de pintura, de soldadura en los automóviles. Plantas de ensamble de autos, plantas de ensamble de camiones, de motores, etcétera, pues ya era parte de los procesos que se seguían en la manufactura de vehículos. Entonces, simplemente las labores se sofisticaron, los roles y las responsabilidades se sofisticaron, requirieron nuevos conocimientos y habilidades, de forma tal que la gente creció
que acompañó al mundo en esas épocas. Luego viene la gran etapa de la digitalización, en la cual estamos completamente, en el cual obtuve esta información. Se proyectan que hasta 20 a 50 millones de nuevos trabajos globalmente están apareciendo ya en el mundo empresarial, académico, deportivo, etcétera. 20 a 50 millones de nuevos trabajos relacionados con la digitalización. Increíble. Otro dato importante, el 65% de estudiantes de primaria, de acuerdo a este estudio de McKinsey, se van a desempeñar en trabajos que aún no existen. Fíjense qué interesante también es esto, porque ¿cómo vamos nosotros entonces a establecer los programas de estudio cuando la velocidad del cambio es tal que hoy estamos preparando a alguien quizá para algo que no existe todavía? Entonces estamos hablando ya de otro tipo de formación, creo yo. Bueno, en ese sentido, un ejemplo que me gusta poner en este caso es, hace unos 15, 16 años, siendo yo director de recursos humanos en alguna de las compañías para las cuales tuve el honor de colaborar, pues me imaginaba que si mi jefe o alguien interno, alguno de mis clientes internos llegara y me dijera, Mauricio, tenemos que contratar un Chief Data Science Officer o un grupo de científicos de datos, pues no hubiese sabido a qué se refería en ese momento. No en ese momento, porque todavía no existía como tal la figura de científico de datos, los algoritmos todavía no estaban invadiendo nuestra vida en la manera en que hoy lo hacen, y pensar en un nivel ya ejecutivo de Chief Data Science Officer, o sea, el más alto nivel en una organización después del director general manejando datos, pues era impensable. Hoy es una de las posiciones más buscadas. Se acaban de abrir carreras para formar científicos de datos. Imagínense, o sea, ese me parece un ejemplo perfecto de que, correcto, esta afirmación me parece muy acertada. Los que hoy están estudiando, y McKinsey se aventura a decir, el 65% de los que hoy están estudiando primaria van a trabajar o hacer algo que todavía no existe. No lo dudo. No lo dudo. Otro tema, hablábamos de la diversidad generacional. El 85% de los baby boomers, personas que ya andan por los 60 o más años, esperan continuar trabajando. ¿Cómo ven? Esto abre una puerta de riqueza en la diversidad generacional impresionante. La experiencia con la creatividad y la innovación, que no es privativa de una generación en particular, simplemente tratando de caracterizar las diferentes generaciones que pueden convivir en algún momento dado en las organizaciones, en las universidades, en los colegios. Bueno, es impresionante lo que se puede obtener en cuanto a riqueza, en cuanto a diversidad de pensamiento, de expectativas, de habilidades que pueden ayudar a enriquecer los fenómenos que hoy estamos visualizando a una velocidad increíblemente rápida. La diversidad generacional para mí es hoy una de las grandes fortalezas que le permiten al mundo asimilar lo que estamos viviendo. Ya McKinsey pronosticaba que hacia finales del año pasado, la economía digital o gig economy, como se le conoce internacionalmente, iba a representar el 40% de la fuerza de trabajo. Increíble, pues no tanto, ¿eh? Esto ya sucede, esto ya ocurre. ¿Qué es la economía digital? Quiere decir que un profesional puede trabajar en cualquier parte del mundo, incluso para varios empleadores, sin ningún problema. ¿Gracias a qué? Pues gracias a la tecnología, fundamentalmente. Hoy yo he tenido la oportunidad de manejar proyectos en coordinación de eventos con personas que están en Pakistán, en Dubái, en Dallas, en España y en México al mismo tiempo. Eso ya es una realidad. La economía digital ya es una realidad. Por eso mismo, muchas personas que tuvimos que trabajar confinados durante 1 año y medio, 2 años, depende en qué país, pues encontramos y encontraron muchos de ellos que podrían ser mucho más productivos, tener un mejor balance de vida, satisfacer temas de creatividad y cuestiones de bienestar personal y profesional, trabajando dentro de la economía digital. Y por eso se han dado fenómenos como la gran renuncia en los Estados Unidos y en algunos mercados europeos. En México
existe, pero no a los niveles y la dimensión que se da en otros países. Aquí en México lo que hemos visto es el gran presentismo. Dada la situación económica y que no es muy fácil encontrar un trabajo en México remunerado, bien calificado, etcétera, no es tan sencillo como en otros mercados. Las personas permanecen donde están hoy contratadas, esperando generar alguna oportunidad diferente dentro de este mundo de la economía digital. A eso le llamamos el gran presentismo. Y la gran renuncia es cuando la persona, como ha sucedido, decía yo, en otros mercados, pues ya decide cortar la relación que tenía con algún empleador corporativo y dedicarse a uno, dos o más diferentes proyectos trabajando para algunos empleadores. En fin, esto ya es una realidad. Y algo que me parece muy importante que debemos de tomar en cuenta, ya se está incorporando a la vida productiva, social, económica, la primer generación digitalmente nativa, la que trae nuevas habilidades, expectativas, conocimientos y sobre todo actitudes. Por eso hoy también se habla tanto de las generaciones. Hablábamos de los millennials como algo fundamental y seguramente muchos de ustedes son millennials. Pues ahí están ya los centennials y traen una nueva actitud, traen una nueva expectativa, traen un set nuevo de habilidades. Son personas que nacieron ya en el mundo digital, diferente a personas como mi generación que vivimos de todo. Y ahí sí, les podría yo decir, yo considero tener una ventaja en cuanto a agilidad de aprendizaje, porque pude vivir lo que fue una máquina de escribir mecánica y estar trabajando hoy de manera conectada con ustedes, con mi laptop enfrente, con todo un mundo digital a mi alrededor. En fin, puntos para reflexionar, como yo decía, que es la invitación que les quiero hacer hoy, pero fundamentalmente esta nueva generación que viene digitalmente nativa, debemos de saber con una gran agilidad y gran sabiduría, incorporarla al mundo cambiante. ¿A través de qué? De entender que estamos viviendo una época en que el aprendizaje continuo es la regla de oro. Hoy no podemos decir que lo sabemos todo, que ya no vamos a seguir estudiando, que no vamos a estar abiertos al cambio. Por eso abrí con la agilidad de aprendizaje. Se trata hoy de versatilidad, de apertura al cambio, de ensayar, de probar, saber que vamos a cometer errores, pero convertir el error en una experiencia de aprendizaje hoy es fundamental. No como el error desde el punto de vista de su concepción negativa. Ah, te equivocaste, no, sino considerar el error como una experiencia de aprendizaje. Recuerdo en este momento el ejemplo de un director de ventas también de una compañía para la que trabajé, que en una reunión con su equipo de trabajo, de la cual yo estaba invitado, le dijo a uno de sus gerentes regionales, no te equivocaste, estás aprendiendo. ¿Saben la fuerza que tiene que tu líder te diga y te desenfoque a algo que hiciste y que no salió como se esperaba? Es una fuerza y un potencial enorme de compromiso, de capitalización de una lección de aprendizaje para no caer en el mismo error en lo sucesivo y estar abierto a intentar nuevas formas para llegar a superar incluso el resultado esperado. Simplemente con esa expresión, ese líder en ese momento convirtió una desagradable experiencia en una agradable experiencia de aprendizaje. Y como esa, ustedes seguramente pueden reflexionar y pensar en este momento en muchos otros ejemplos. Perdón. Otro tema muy importante de lo que estamos viviendo hoy en esto que llamamos la nueva normalidad, no soy tanto de etiquetas, pero nos ayuda a veces a entender y realidad o la realidad que hoy vivimos, como ustedes se sientan cómodos de referirse al mundo que estamos viviendo hoy. En resumen, la adaptabilidad, la agilidad y el aprendizaje significativo son críticos. De eso creo que podemos estar todos de acuerdo. Tomando este modelo, que también lo leí, lo vi y lo he estado estudiando, que nos ofrece McKinsey, fíjense que hemos venido hablando siempre del coeficiente intelectual. Ahí agrupemos habilidades, técnicas y conocimiento.
habilidades específicas que van cambiando varias veces durante una carrera. Después vino también todo el concepto de inteligencia emocional, coeficiente de inteligencia emocional, ya con habilidades socioemocionales. Y es algo que conforme se va incrementando el tema tecnológico, va requiriendo mucha mayor atención. Por favor, pongan mucha atención hoy al tema emocional en las personas. Es fundamental y lo vamos a tocar un poco más en detalle. Porque además hoy estamos incorporando un nuevo coeficiente, el coeficiente de adaptabilidad. ¿Con qué agilidad y apertura estás cómodo ante el cambio? ¿Cómo lo estás aprovechando? ¿Cómo estás escuchando lo que los demás van aprendiendo, ensayo y error, aprendiendo, desaprendiendo? ¿Qué tan aferrado estás a tus creencias que no te permiten avanzar y que se convierten en un obstáculo? O bien, esas creencias son una fortaleza que te están permitiendo catapultarte hacia nuevas formas de convivencia y de aprovechamiento del entorno. Hay muchas preguntas, pero la capacidad o el coeficiente de adaptabilidad viene muy impulsado también por la tecnología, por este mundo digital, en gran medida por lo que llamamos la inteligencia artificial, donde, como decía yo hace un momento, este mundo del algoritmo pues nos está ayudando a predecir muchas cosas y a tomar mejores decisiones en base a datos, en base a información, en base a la observación de diferentes variables y su correspondencia. Algunos ejemplos de habilidades nuevas para las generaciones de trabajo. Vamos a concentrarnos para hablar de la inteligencia o el coeficiente de adaptabilidad en razón del tiempo, justamente los ejemplos para que ese coeficiente tenga vida, cuáles son esas habilidades o nuevas generaciones de trabajo en lo que tienes que trabajar un poco más en detalle. Primero, un pensamiento de aprendizaje significativo y duradero. Y esto no es otra cosa más que disposición personal para aprender nuevas formas de relacionamiento, para aprovechar la diversidad generacional, para aprovechar la diversidad de pensamiento, para ser inclusivos, para estar abierto a todo lo que nos rodea, además de disfrutarlo, qué nos está dejando cada conversación, cada experiencia, qué nos deja, cuál es el significado. Tengan mucho cuidado, por ejemplo, me refiero a todas las generaciones, pero particularmente a las gentes jóvenes que han sido más atrapadas por este mundo de las redes sociales, tengan mucho cuidado en cómo utilizan su tiempo y cuánto tiempo invierten en TikTok, en cualquier red social, TikTok, Facebook, Instagram o cualquier otra que en este momento no se me viene a la mente. Y una vez que vean cuánto tiempo han invertido, háganse la pregunta, ¿qué me dejó? Si no hay respuesta, cambien inmediatamente sus hábitos en ese sentido. Porque invertir tanto tiempo en algo que te deja cero, es verdaderamente un enorme desperdicio de tu intelecto. Esto es lo que a esto me refiero con pensamiento de aprendizaje significativo y duradero. Aspiracional, que vaya en relación a tu crecimiento, que te aporte algo. Segundo, ya lo he comentado, el confort con el cambio y la incertidumbre. Para ejecutivos en recursos humanos y modelos de gestión de talento, hay una competencia que se evalúa hoy con muchísimo cuidado para ver qué tan cómodo se siente un líder ante la gestión del cambio, ante el manejo de la ambigüedad, ante la incertidumbre. Porque es lo de hoy. Es algo que ya venía sucediendo y se aceleró tremendamente en los dos últimos años y medio, 3 años, particularmente por la pandemia. Tomar decisiones rápidas, ágiles, precisas. Y eso requiere un gran control emocional, una gran capacidad de adaptabilidad y actuar con agilidad, pero en un entorno donde yo no me sienta amenazado por el cambio, al contrario, me siento cómodo ante el cambio y ante la incertidumbre. Y sé que en la decisión y en la ejecución de una idea puedo fallar, puedo tener errores, pero como ya lo hemos dicho, o ya lo he dicho, es una experiencia de aprendizaje y así tenemos que valorarlo. Muy atentos entonces al coeficiente de adaptabilidad, que yo estoy seguro
es algo de lo que seguiremos hablando y seguiremos escuchando en el corto, mediano y largo plazo. Ahora bien, permítame hacer nada más aquí un cambio en mi pantalla. Listo. Todo esto pues nos lleva a un gran objetivo en términos de la educación, que yo creo que todo lo que hagamos en materia de aprendizaje debe tener un fin, entre otros muchos. O sea, no es el único. Repito, todo lo que les planteo hoy no es limitativo. Son algunas reflexiones que quise compartir con ustedes en esta oportunidad. Pero yo creo que hay que generar confianza en la persona, en sí mismo o en sí misma, su autoestima, la solidez de su personalidad. Personalidad no es el automóvil que manejas, si es que tienes alguno, el perfume que usas, la ropa que vistes. No, la personalidad es la confianza que tienes en ti mismo por lo que sabes, por lo que puedes y por lo que quieres lograr. Entendido que el saber es el conjunto de conocimientos, experiencias que de manera formal o informal vamos adquiriendo en nuestra vida. El poder es el conjunto de habilidades, de aptitudes que desarrollamos en nuestra vida. Y la actitud es el gran motor de todo esto. ¿Cuál es nuestra disposición, nuestra percepción, nuestra interpretación del mundo y cómo lo capitalizamos para que lo que sabemos y lo que podemos tenga un gran potencial de crecimiento y nos lleve a donde queremos llegar? En la conjunción de estos tres elementos, para mí, está la fortaleza de la personalidad de un individuo, la fortaleza de la confianza en sí mismo o en sí misma, que dan sentido a ese ámbito en el cual podemos salir adelante en todo lo que vayamos realizando. Y ese es a fin de cuentas, o estas son a fin de cuentas, creo yo, las áreas que de forma integral debemos estar trabajando siempre en la educación. El saber, el poder y el querer. Es muy importante estar muy seguros de que una persona quiere. Les podría poner muchos ejemplos de mi trayectoria en el mundo de los recursos humanos, para lo cual yo estudié y me dediqué profesionalmente toda mi carrera en vida corporativa, pero encontré muchos casos de personas que sabían algo y querían seguir creciendo en ello, pero no tenían la habilidad. Cuando realmente querían y sabían, podían, porque desarrollaban la habilidad. Por el contrario, conocí muchas personas, afortunadamente, que tenían las habilidades y tenían una gran actitud, pues aprendían los conocimientos que requerían para redondear de manera integral su aprendizaje. El tema es cuando encontramos personas que saben y pueden, pero no quieren. Y muy temprano en mi carrera, va a sonar duro, pero muy temprano en mi carrera aprendí que ahí si una persona realmente o un grupo realmente no quiere, mejor dediquémonos a aquellas personas que sí quieren hacer algo en su propio desarrollo. Esa persona, quizá por el contagio de los demás, vaya cambiando actitud. Mientras tanto, dediquemos tiempo y esfuerzo a quienes saben, pueden y quieren desarrollarse en este mundo de alguna manera u otra, pero quieren. Y esos son los grandes ejemplos que van contagiando a los demás para que sea un contagio, perdón, un crecimiento social grupal de relevancia para la sociedad. Saber, poder y querer. Y hoy también empiezan a salir temas, ¿no? Para mí, de verdad, me fascina el mundo que vivimos porque somos muy buenos para inventarnos temas, nuevas calificaciones, nuevas etiquetas a las cosas que vamos viviendo. Hasta cierto punto estoy de acuerdo, es una forma de entender el mundo, de tratar de agrupar las ideas, de agrupar los fenómenos, las iniciativas que surgen, etcétera, para darle un entendimiento. Nada más no exageremos en esto de las modas, ¿no? Y una de esas modas es cuando incluso adoptamos el anglicismo, hard skills, soft skills, y hoy hablamos hasta de power skills. Y no solo eso, últimamente ya escuché también transformational skills, todo en inglés para que suene un poco más elegante. Pero bueno, una vez dicho eso, vayamos al fondo de lo que esto nos quiere decir, porque creo que es muy importante. ¿Es una moda o es una realidad que estemos hablando de estos conceptos? Yo creo que es una realidad.
Yo creo que hoy hemos visto, y como decía yo también ya hace un momento, hemos visto y experimentado un mundo en transición y estamos todavía en él. Lo que antes era importante y valorado, quizá hoy no lo es tanto o aún más, se da por hecho en términos de conocimientos, en términos de habilidades. Pero hoy que estamos rodeados de un mundo digital, lo que se conoce como Power Skills me parece que tiene mucho sentido que podamos analizarlo y abordarlo desde el punto de vista humano. Porque mucho de lo que la tecnología ha traído, todo lo que nos está solucionando el mundo digital, bien aplicado, bien entendido, bien comprendido, nos da tiempo para pensar y desarrollar nuevas ideas, para sentirnos más cómodos en este mundo. Y lo que se conoce como Power Skills no son más que habilidades que no pueden ser reemplazadas por la tecnología. Son las habilidades que son propiamente humanas. Y ahí entra el mundo y el terreno emocional. No hay duda. Son las habilidades propiamente humanas, que esas siguen siendo la gran diferencia. Les invito a ver o a leer primero acerca de un evento que ocurrió. Esto es real. En enero de 2009 despegó un avión del aeropuerto, si no mal recuerdo, La Guardia, en Nueva York, o el John F. Kennedy, no recuerdo bien, era un vuelo local, que era La Guardia. Despegó un avión y a los 10, 15 minutos, no más, unas aves golpearon los motores de ese avión y el avión se quedó sin propulsión, se quedó sin motores. En cuestión de segundos, el comandante o el capitán del avión y su copiloto tuvieron que tomar decisiones. Y su decisión fue amerizar en el río Hudson, enero 2009, pleno invierno, en Nueva York, un río congelado. Imagínense lo que es eso. Amerizó y salvó la vida de 155 más o menos pasajeros y tripulantes. Increíble, es una historia que incluso se llevó ya al cine. Pueden encontrar la película seguramente, se llama Sully, una hazaña en el Hudson. Sully porque es el sobrenombre con el que se conoce al piloto de ese avión. Pero ¿por qué lo recuerdo en este momento? Porque increíblemente las autoridades, bueno, quizás por protocolo lo debían de haber hecho, generaron una audiencia y estuvieron cuestionando a los pilotos por qué no hicieron algo diferente, por qué tuvieron que amerizar en el Hudson, por qué no fueron a algún aeropuerto alterno. Y el piloto y el copiloto decían, no tuvimos tiempo, no podíamos, no íbamos a llegar. Incluso hubo simuladores que en principio demostraron que sí podían llegar, pero cuando los pilotos preguntaron cuántos intentos tuvieron los pilotos en esos simuladores antes de lograr el objetivo, fueron 17 oportunidades. Cuando esos pilotos en esos simuladores sabían lo que iba a pasar y cómo iban a reaccionar. Fíjense la gran diferencia de eso, un entorno controlado, contra un entorno totalmente súbito, incierto, ambiguo, complejo, que surgió de la nada, que tuvieron que enfrentar ese comandante Sully y su copiloto y reaccionar y tomar una decisión en cuestión de segundos. Finalmente, para ya no hacer la historia larga, los invito a que vean la película, está muy interesante. Para no hacer la historia larga, hay una escena en la audiencia cuando es determinante lo que dice el capitán Sully. Ustedes han olvidado el factor humano. Nosotros tuvimos segundos para reaccionar, tomar una decisión y salvar a los pasajeros. Perdimos el avión, lo siento mucho, pero el objetivo, el principal objetivo, era salvar a todos los pasajeros y a la tripulación. Y sí, se logró. Vean la película, no les digo más y recuerden esta conversación que estamos teniendo cuando él habla acerca de se olvidaron del factor humano. Esos son power skills. Esa escena, ese momento ejemplifica en base a un hecho real lo que hace la diferencia entre la tecnología, el mundo digital, sus, entre comillas, limitaciones contra la capacidad humana que sigue siendo muy poderosa. Este otro tema también es muy importante. En un mercado laboral más automatizado, digital y dinámico, los seres humanos, todos, nos podemos beneficiar
si logramos consolidar un set básico de habilidades. Que no importa además cuál es el sector, la ocupación, la geografía en la que nos encontramos, todos requerimos ese set de habilidades poderosas que nos permitan varias cosas. Primero, agregar valor más allá de lo que pueden hacer los sistemas automatizados o máquinas inteligentes. Una cosa es que yo tenga una laptop, una computadora que me ayude a procesar una gran cantidad de información. Y otra cosa es que yo sepa interpretar esa información para tomar decisiones. El mundo del Big Data es eso. Es un mundo de gran volumen de números, de datos. Tenemos que tener la capacidad de extraer lo que sea relevante a lo que queremos analizar para tomar la mejor decisión posible, pero en base a datos. Esa es una power skill, es una capacidad humana. Operar en un entorno digital. Es muy importante que hoy, no importa el nivel educativo en el que estemos desarrollando habilidades para operar en un mundo digital partiendo de una apertura al cambio. Y adaptación continua a nuevas formas de trabajo y nuevas tecnologías. El gran debate que existe hoy. ¿Regresamos todos a un modelo presencial? Claro, aquellos puestos y responsabilidades que pueden ser remotos, presenciales o híbridos. Obviamente hay responsabilidades en el mundo que tienen que ser presenciales. El piloto del avión, el cajero en una sucursal bancaria, el operador en una planta de ensamble, etcétera. ¿No? Tienen que ser presenciales, obviamente. Pero hay muchísimos híbrido. Y eso es lo que muchos están buscando hoy. Platicaba un director de recursos humanos muy amigo que tuve la oportunidad de conversar, que de cada 10 ofertas que están me decía él que de cada 10 ofertas que han extendido este año, 3 se las rechaza el candidato finalista porque no les gusta el esquema de trabajo. Quiere decir qué tan híbrido, qué tan flexible, qué tan remoto o presenciales, etcétera. Eso ya es una realidad. Por eso debemos de tener ese set básico de capacidad. Otro factor que debemos desarrollar hoy, y les invito también a que incluso hagan una autoevaluación de ustedes mismos, porque cuando nos dedicamos a la educación, somos líderes. Estamos siendo facilitadores, lo cual implica capacidades de liderazgo, implica habilidades de liderazgo, implica tener la capacidad de influir e inspirar en los demás el autodescubrimiento o el descubrimiento de nuevas formas de ver el mundo a través del aprendizaje. Para gestionar el cambio, por ejemplo, para desplegar una estrategia educativa y de desarrollo, para generar un alto compromiso en el aprendizaje y el crecimiento personal, para influir constructivamente en el desarrollo propio y de los demás, con un sentido de pertenencia y propósito, como docente, como facilitador, como instructor, como capacitador, como jefe, como líder. Yo debo tener esas capacidades. Por lo tanto, el buen juez por su casa empieza. Yo debo desarrollar y mantener mi aprendizaje continuo, sin duda. Seguramente han escuchado hablar de upskilling y reskilling. Nuevamente volvemos a los anglicismos. Bueno, upskilling es un proceso de enseñar y aprender nuevas competencias y herramientas, y el reskilling es lo mismo, solamente que para un desempeño diferente al que hoy estoy teniendo, un nuevo rol o unas nuevas responsabilidades, etc. Replantear las habilidades que yo tengo. Y hay 5 habilitadores que les recomiendo considerar en ese sentido, porque nos ayuda a la adaptación. El primero me parece fundamental y lo aprendí de un jefe mío que un día me dijo: Mauricio, los mejores líderes, inspiradores, profesores, han sido aquellos que han sido humildes, que han tenido la capacidad o la humildad, mejor dicho, perdón, que han tenido la humildad para enseñar, pero la humildad para aprender de los demás también. No sabemos incompletos, no sabemos todo. Podemos aprender de los. Sabernos incompletos y trabajar en mejorarnos quiere decir que estamos dispuestos a mejorar de forma continua.
Y lo que es el desarrollo de habilidades, pues la repetición hasta formar hábito es lo que sabemos que funciona. Se hace hábito al llegar y se mantiene un grado de dominio en cuanto se llega a ese punto. Evaluar y ajustar. No esto creo que también lo hemos escuchado muchísimo ya. Lo que no se mide no avanza, no progresa, no sirve. ¿Qué ha funcionado bien? ¿Qué debemos hacer diferente? Son las dos preguntas para mí fundamentales cuando estamos evaluando. Algo que es muy importante es generosidad para compartir y un plan para hacer realidad eso que estamos enseñando y compartiendo. Y eso se llama trascendencia. Otras implicaciones más para el campo de la educación están para mí en la comunicación y el trabajo en equipo, siendo asertivos, no hay duda que hay que escuchar activamente, un pensamiento crítico, estar cuestionando y desafiando nuestro entorno, porque eso nos permite evaluar, revalorar, aprender, desaprender, todo lo que hemos comentado hasta aquí. Lo que ya hemos dicho acerca del liderazgo y la gestión, del talento específicamente, considerando temas como diversidad, inclusión, ser mentores de las personas. Y algo que me parece muy importante es adoptar algunas metodologías como design thinking que nos permita analizar problemas, generar ideas, ser creativos, aprovechar el talento que tenemos y la diversidad de pensamiento en un grupo específico. Productividad y colaboración, gestionando el tiempo, aprovechando los medios y las redes. Debemos de educarnos en cómo puedo, entrecomillado, explotar constructivamente todas las posibilidades y el potencial que los medios y las redes sociales ofrecen hoy. No para perder el tiempo, sino para dejar un legado en mi aprendizaje y en el de los demás. Y no hay duda, en el mundo del Big Data y el tsunami de información que nos rodea, una capacidad analítica es fundamental para discernir lo que es relevante en la toma de decisiones que debemos de ejercer. Por supuesto, el desarrollo personal y el bienestar. Busquen retroalimentación en las personas que confíen más, en las que ustedes confíen más, que les quieran ayudar a crecer. Procuren su salud física y mental. Aprender idiomas es una gran forma de desarrollarse y de crecer. Quiero cerrar mi intervención con este video. Steve Jobs es uno de los grandes pensadores, promotores, emprendedores del siglo XX, siglo XXI, sin duda. Cambió y transformó la vida de muchas personas. Lo estamos viviendo cotidianamente con el iPhone, por ejemplo. No fue él el creador o el inventor de mucho de lo que conocemos en relación a Apple, pero sí fue el que hizo que las cosas sucedieran. Y en un principio como líder era muy duro, humillaba a las personas, despedía sin piedad, hasta que empezó a comprender que el factor humano era la gran diferencia y podía aprender de todos los que le rodearon. Sin embargo, le llegó este aprendizaje ya un poco tarde, lamentablemente, ya cuando se encontraba enfermo y, como ustedes saben, finalmente, lamentablemente murió también a una edad muy joven. El fragmento que les voy a presentar en este video corresponde a una de las últimas entrevistas que concedió, pero me parece especialmente relevante por cómo comparte la importancia de aprender, de ser humildes y de capitalizar la fuerza que tiene el aprendizaje en grupos y el aprendizaje individual. Vamos a escucharlo antes de despedirnos. One of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. And so, you know how many committees we have at Apple? No. 0. We have no committees. No committees. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. And we all meet for 3 hours once a week, and we talk about everything we're doing, the whole business. And there's tremendous teamwork at the top of the company, which filters down to tremendous teamwork throughout the company. And teamwork is dependent on trusting the other folks
to come through with their part without watching them all the time, but trusting that they're going to come through with their parts. And that's what we do really well. And we're great at figuring out how to divide things up into these great teams that we have and all work on the same thing, touch bases frequently, and bring it all together into a product. We do that really well. And so what I do all day is meet with teams of people and work on ideas and solve problems to make new products, to make new marketing programs, whatever it is. And are people willing to tell you you're wrong? Yeah. I mean, other than snarky journalists. I mean, people have worked yeah. No, we have wonderful arguments. And do you win them all? Or? Oh, no, I wish I did. No, see, you can't. If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions, and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. So, otherwise, good people don't stay. But you must be more than a facilitator who runs meetings. You obviously contribute your own ideas. I contribute ideas, sure. Well, why would I be there if I didn't? Parece que es importante todo lo que aquí resume mucho de algunas de las reflexiones que he querido compartir hoy con ustedes. La importancia de trabajar, de escuchar, formar equipos, colaborar, estar abiertos al cambio, intentar nuevas formas de organizarse, no en los tradicionales comités, sino simplemente aprovechar la diversidad de pensamiento, diversidad generacional, diversidad de género, la inclusión, todo lo que hoy es parte fundamental de nuestro proceso de aprendizaje, nuestro proceso de enseñanza, aprendizaje, y manejarnos también en un entorno profundamente inclusivo y profundamente inspiracional y aspiracional para todos los que integramos una comunidad. Quedo a sus órdenes. Me ha dado muchísimo gusto compartir estas ideas. Espero no haberme extendido demasiado. Son temas que me apasionan y de repente puedo irme más allá en alguna idea. Pero bueno, finalmente es con la mejor de las intenciones compartir temas que he visto, que estamos viviendo y pues que todos vamos en un mismo barco donde aprender de manera constante, continua y con apertura total al cambio es fundamental hoy para ser exitosos. Muchas gracias por la invitación y sigo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, por ser parte de este espacio y compartirnos tu experiencia y conocimiento respecto a este tema que es tan importante en la actualidad. Comparto tu opinión y creo firmemente que hoy más que nunca los cambios son muy repentinos y es fundamental estarse alimentando de contenido para mantenerse vigente y actualizado. Y como comentaste, equivocarse es aprender y parte del camino, así que hay que disfrutarlo. Me gustó mucho tu conferencia. Gracias. Procederé a leer algunas preguntas que están por aquí. La primera tiene que ver justo con lo que platicábamos. ¿Qué herramientas o habilidades son imprescindibles para las generaciones que egresan a la vida laboral hoy en día? Mira, definitivamente, y quiero insistir en ella porque lo estoy viendo, viviendo y muchos hablamos de ello. Es qué tan cómodo te sientes manejando la ambigüedad, la incertidumbre. Si tú tiendes más a mantener una zona de confort, un status quo, verdaderamente vas a sufrir mucho en el mundo actual y en el que viene. Tenemos que tener esa apertura y esa disposición a saber que las cosas hoy son muy diferentes a como lo fueron ayer y probablemente hoy es muy diferente a cómo va a ser mañana. No quiero ser tampoco exagerado ni fatalista, simplemente el mensaje es, para mí, la principal competencia o capacidad que debemos de tener es ese confort alrededor de la incertidumbre y la ambigüedad. ¿Qué herramientas podemos tener para sentirnos más cómodos también? La capacidad analítica es fundamental. ¿Y qué quiere decir eso? Hoy tenemos una gran ventaja con la disponibilidad de información y datos que existe. Yo creo que la capacidad analítica lo que nos puede permitir es discernir lo que es relevante a lo que nos interesa manejar para una mejor toma de decisiones. Por lo tanto, inviertan en desarrollar su capacidad analítica. Seguramente la tenemos, todos la tenemos, en mayor o menor medida por lo que hemos venido haciendo,
Por ejemplo, un ingeniero químico, siempre me ha sorprendido la capacidad analítica de los ingenieros químicos. Y un par de muy, muy buenos directores generales que he tenido el gusto de conocer. Incluso uno de ellos fue mi jefe en alguna de las compañías para las que la colaboré. Es ingeniero químico y su capacidad para analizar los temas, tomar decisiones, siempre nos sorprendió a todos. Es una de las personas que más respeto y uno de los líderes más exitosos que conozco, basado justamente en su capacidad analítica. No quiero decir que si no eres ingeniero químico no la tienes, no, pues, no me malinterpreten, por favor. Todos tenemos capacidad analítica y hay que desarrollarla. Jugar ajedrez, por ejemplo, te ayuda mucho a desarrollar capacidad analítica. Sudokus, hagan sudokus también. Todo lo que pueda interpretarse a manera de aeróbics neuronales, pues ayuda mucho a desarrollar capacidad analítica. Trabajemos e inviertan en ello también. Hay que estar al día también en cómo va evolucionando la tecnología, pero utilicen la tecnología, no dejen que la tecnología los utilice a ustedes. O dicho de otra manera, como le he planteado en algunas conferencias, no dejemos que la tecnología nos subordine a ella, porque la tecnología la ha desarrollado el ser humano para su uso, para que el hombre o la mujer subordine la tecnología a las satisfacciones y necesidades que tenemos. Y fundamentalmente es hacernos la vida más fácil. Y al hacernos la vida más fácil, el ser humano tiene la posibilidad de explotar muchas más capacidades de las que podemos imaginarnos. Así que sepamos también, como tercer punto, aprovechar la tecnología en nuestro favor y no al revés, que la tecnología nos domine. Y un último que sí no quiero dejar a un lado, desarrollen sus habilidades, capacidades de influencia, de inspiración en los demás, que se llama liderazgo. No importa que no tengas gente a tu cargo. Hoy incluso una competencia muy importante es influir sin autoridad. Quiere decir que tú, por tu propia personalidad, eres capaz de influir en los demás y ejercer un liderazgo siempre entendido en un mundo constructivo y en un entorno de crecimiento personal, mutuo, profesional, social, etc. Inviertan en el desarrollo de sus capacidades de liderazgo también. Otra de las preguntas que tenemos por aquí es, nosotros como docentes, ¿cómo nos mantenemos vigentes ante estas necesidades de automatización y digitalización? Pues justo también en todo el sector educativo nos vimos inmersos en rediseñar y recomponer todo lo que era nuestra experiencia en aula para hacerlo virtual y no perder ritmo, momentum de aprendizaje con los grupos. Entonces, yo te diría, ya dimos una demostración de que como docentes podemos también con agilidad adaptarnos a las nuevas circunstancias. Hoy que hemos podido regresar ya a las aulas y a modelos presenciales, no desperdiciemos lo que nos deja esta experiencia de 2 años o un poquito menos, depende de cada circunstancia, de virtualidad. ¿Qué nos dejó y cómo podemos aprovecharla para enriquecer la forma en que estamos llegando a transmitir conocimientos y desarrollar habilidades? Yo creo que un alto grado de participación a nivel presencial con un enriquecimiento virtual de conocimientos es fundamental. Es que debemos de saber escoger el medio preciso en función de lo que queremos transmitir y desarrollar. Pero como lo dije en su momento hace unos instantes, el buen juez por su casa empieza. Los primeros que tenemos que estar actualizados y desarrollados somos nosotros. Algo que es muy importante, se los comparto también, es que me parece que quienes hoy están ingresando a estudiar algo, extensión universitaria, primaria, secundaria, cualquiera que sea el nivel, ya no está buscando tanto los modelos teóricos, porque eso los puedes encontrar en Google. Yo creo que lo que está buscando es experiencias, es temas vivenciales, son ejemplos reales de lo que te ha tocado a ti vivir sobre un tema específico, cómo lo manejaste y cómo lo resolviste. Como docentes creo que tenemos la gran responsabilidad de, sin separarnos de todo de modelos y teorías que son necesarias, pero sí enriquecerlas con experiencias y vivencias que aporten mucho más en términos de aprendizaje con quienes estamos conviviendo y colaborando.
La última pregunta por aquí, que se me hace también bastante interesante, es ¿cómo mantener un pensamiento de aprendizaje sin perdernos en el ocio? Yo creo que es cuestión de balance, Alejandro. El ocio bien entendido es parte de tu estrategia de bienestar personal y social, si entiendo bien la pregunta. Entonces, no es que el ocio sea, lo tomemos como algo negativo, no se trata de flojera, se trata de aprovechar espacios para el enriquecimiento personal, que puede ser enriquecimiento mental, espiritual, físico o integral, diría yo, quizás, depende de cada quien. Pero es una cuestión de balance. Uno de los fenómenos que surgió y hemos visto también en las diferentes empresas es lo que se llama el burnout, o sea, la fatiga mental de estar conectados ante una pantalla durante tantas horas. Y fundamentalmente también porque al no tener la necesidad de salir a la calle y transportarte de un lugar a otro para ir a la oficina o regresar a casa o salir a comer y regresar a tu oficina, en fin, pues son tiempos que aprovechaste para estar conectados. Simplemente nos dimos cuenta de repente que estamos pasando demasiado tiempo ya y por eso fuimos muy productivos al principio de la pandemia. Estamos pasando demasiado tiempo frente a la pantalla solucionando temas, teniendo reuniones, etcétera. Como bien conocemos en aquel eslogan publicitario, todo con medida, nada con exceso. Aquí el tema es equilibrio. Y si la tecnología nos está permitiendo optimizar nuestros tiempos, procesar información de grandes volúmenes y obtener reportes, informes para tomar decisiones en un corto plazo, bueno, aprovechemos el tiempo que podamos tener también para equilibrar con un ejercicio físico, espiritual, mental o integral, algo que nos merecemos también como personas, ¿no? Desafortunadamente el tiempo no perdona y hemos llegado al final de esta gran ponencia. Tenemos la certeza de que este espacio ha sido de mucha utilidad para todas las personas aquí presentes. A nombre de todo el equipo del CASECA y la AICE, les queremos agradecer a todos y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y, por supuesto, a Mauricio Reynoso por su brillante participación. Queremos agradecerles por su compromiso en la mejora continua de su institución y por su confianza durante todos estos años. No olviden seguir de cerca todo el contenido relacionado al evento en nuestras redes sociales y revisar todas las ponencias del ciclo de conferencias Reimaginando la Educación en la plataforma, en la sección On Demand o en nuestro Facebook o YouTube. Cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias.